Hola, buenas tardes. Esta vez tenemos otro tema muy importante, muy interesante. En este caso tenemos un tema que habla de la fuerza muscular o de la musculación. ¿Cómo poder nosotros aumentar la fuerza muscular desde el punto de vista de rehabilitación o desde el punto de vista del ejercicio normal o del ejercicio de la vida sin llegar a lesionarnos, sin llegar a causar algún problema? Esto es muy importante porque en los servicios tanto integrales de rehabilitación no se lleva o no se hace de forma adecuada, o en el gimnasio propiamente, o en la vida diaria no se lleva a cabo, no se siguen los protocolos establecidos para poder desarrollar una buena musculación, un buen tono muscular, fuerza muscular, que es completamente diferente. Son aunados, pero llevan a diferentes principios. En este caso, pues nosotros en el servicio de rehabilitación tenemos la obligación de llevar de forma continua un análisis mecánico muscular en todos los momentos para ir dosificando de forma adecuada la carga de trabajo que le vamos a dar a nuestro paciente. La mayor culpa de la lentificación de este proceso radica en la toma de la decisión de cuál método voy a emplear, cómo lo voy a emplear para cada paciente. Desafortunadamente, pues cuando nosotros llevamos o vamos al gimnasio o hacemos algún tipo de rehabilitación, no tomamos en cuenta cada uno de estos dos aspectos que son muy importantes. Desde el conocer los términos básicos de la fisioterapia o los términos básicos de la musculación, o el desarrollo de los músculos propiamente como se conoce, o de la fuerza como se conoce, pues caemos en este cliché o en este gran problema. El fisioterapeuta debe poner en práctica los conceptos elementales o aquel persona que esté interesada en comenzar a hacer una musculación de los conceptos elementales. Entonces, para que yo sepa cómo voy a trabajar con mi paciente, cada cuándo voy a trabajar, cuáles son las características, qué es lo que voy a recomendar, peso, forma, entonces tengo que conocer las condiciones fisiológicas de la actividad muscular de mi paciente o de las actividades que están encaminando. Tengo entonces que ya una vez que ya tomé en cuenta esos aspectos, pues tengo que seguir un segundo paso. Un segundo paso importante que debe estar en la elección del tipo de entrenamiento. Este tipo de entrenamiento a seguir por un periodo determinado. ¿Cuáles son las modalidades? La frecuencia, la intensidad de carga, así como los diferentes elementos mecanoterapéuticos que pueden ser empleados para este paciente. Entonces es importante. Ya dijimos, tenemos que determinar el periodo que vamos a hacer la musculación. ¿Qué modalidades existen para que yo pueda hacer la fuerza o la musculación del cuerpo? Cada cuándo voy a poner el ejercicio, ¿sí? La intensidad de carga que le voy a poner a mi paciente de acuerdo a nuestro principio que queremos desarrollar. Y así como la ergonomía y el movimiento del paciente y habituar de acuerdo a cada característica de nuestro elemento a seguir. Ya una vez que llevo a cabo estos dos principios, pues como tercero voy a tener un último paso que sería el paso definitorio. Ese paso definitorio donde será elegir la técnica que se debe de emplear de acuerdo a los dos pasos anteriores. Ya voy marcando mi camino y voy llevando a cabo cómo voy a hacer para poder obtener un buen resultado. Uno de los dos errores con mucha frecuencia se cometen en la parte de la musculación o en la parte de la fuerza radica en mantener siempre un método constante para todos los pacientes o para todas las personas. Y el segundo es que no utilizar ningún método, este método por desconocimiento o por miedo a emplearlo de forma adecuada. Frente a esta actitud, lo mejor es comenzar por conocer bajo qué condiciones fisiológicas puedo yo emplear. O sea, ya tengo mi paciente, ya sé cómo va a ser mi plan de tratamiento, ya lo definí, ya observé, ya lo desarrollé. Ahora en día, pues, y conozco las bases fisiológicas para poder muscular. Es importante entonces que yo pueda desarrollar un plan de tratamiento, pero sobre todo que conozca las características de la musculatura, porque si no conozco las características del músculo, no conozco tanto la anatomía como la fisiología muscular,
pues no voy a poder llegar más allá de un buen desarrollo muscular. Pues nosotros tenemos que, primero que nada, un concepto que se llama contractibilidad muscular. Dentro de esto, pues tengo que saber qué es la contractibilidad muscular. Un interrogatorio del paciente conociendo la evolución del paciente de la enfermedad, o sea, cuánto tiempo lleva la patología o cuánto tiempo lleva que no hace ejercicio, investigar bien las condiciones del músculo cuando hacía ejercicio, cuando hacía otra actividad, cuánto tiempo tardaba en un acondicionamiento muscular antes de la lesión o antes de que dejara de hacerlo. Ya una vez que definimos nosotros el tiempo, el periodo, ¿sí?, las condiciones físicas en este momento del paciente, es imperante que nosotros podamos desarrollar el ejercicio de acuerdo o asociado a la sintomatología y de la actividad de la zona que quiero trabajar, de la zona afectada. Me llego a encontrar muchas veces que muchos de las personas que se dedican a hacer ejercicio, la parte superior está muy tonificada y la parte inferior está mal tonificada. Esto está mal, porque definitivamente si yo voy a llevar a desarrollar músculo en mi cuerpo, debe de haber simetría. Hay algo que se llaman cadenas musculares. Si no cumples con eso, pues simplemente vas a tener problemas más adelante. Todo esto apoyado con un examen físico minucioso, donde explorarás las variables tales como la fuerza, la tensión, el trofismo muscular, el tipo y la magnitud de contracción, suplencia y movimientos auxiliares. Pues al final del día sabemos que nosotros tenemos que conocer el trofismo celular, conocer las funciones adecuadas de esta célula. Esta célula en el caso que se llama miocito, que tiene varios componentes. Entonces, para poder desarrollar una fuerza, poder darle al músculo la tensión, ¿sí?, y poder tener una capacidad de contracción adecuada. Entonces, ya una vez que lo valoré, nos encontramos con que en ocasiones me encuentro músculo muy atrófico, o sea, músculo muy lesionado. Eso es necesario entonces evaluar si el músculo tiene capacidad de contraerse o no tiene capacidad de contraerse. Esto me va a ayudar en rehabilitación. Funge mucho unas escalas que fueron desarrolladas, escalas de Daniel, escalas de Lovett, que vamos a ver más adelante. La primera valoración, entonces, va a ser la observación del paciente al pedirle que desarrolle un movimiento. Evaluaremos y favorecemos la contracción. Se produce que haya un aumento del volumen. Si el tendón se tensa, la valoración puede completarse palpando el músculo o del tendón. Pues básicamente, si nosotros recordamos, o aquellos que no sepan, les puedo mencionar la escala de Daniels, que va de 0 a 5, donde me dice, cada uno de ellos me habla desde que el músculo no tiene contracción o hasta que el músculo tiene su máxima fuerza y se compara siempre con el lado sano. Estas condiciones son importantes a la hora de determinar la carga que será impuesta a este músculo, porque no voy a poner una carga a un paciente que apenas tiene un grado 2 de escala de Daniels a un paciente que ya tiene un 4 de escala de Daniels, a pesar de que puedan ser de la misma extremidad, pero sean diferentes grupos musculares. Tengo entonces que encaminar de forma adecuada el tipo de ejercicio, la cantidad de peso que le voy a poner para poder así desarrollar o tener los objetivos para un buen desarrollo de musculación o una buena fuerza. Entonces, uno de los medios de que podemos nosotros, como les había comentado, valorar la fuerza muscular es la escala de Daniels, ¿sí? Daniels describe la fuerza muscular, donde les había comentado de 0 a 5, donde 0 es nulo, sin ninguna contracción visible ni palpable, 1 es contracción visible o palpable, ¿sí? El 2 es rango de movimiento, pero este es eliminando la gravedad o a favor de la gravedad. El grado 3 es rango de movimiento completo ya en contra de la gravedad, pero aún sin peso. El grado 4 es rango de movimiento completo con mediana resistencia, donde el grado 5 ya es lo máximo. Es rango de movimiento con fuerza muscular completa y siempre comparando con el lado aparentemente sano. Ya una vez que individualicé la característica del músculo, la característica de las funciones fisiológicas, entonces puedo yo así tener un nivel adecuado de musculación. Entonces voy a analizarla en condiciones de afección del músculo,
dado que tendremos en cuenta la escala de Daniels o escala de Lowe, también por ahí me ayuda, aunque la variación es que una se dedica simplemente a fuerza y el otro se dedica con el rango de articulación. Entonces, partiendo de la característica del músculo que está débil, del grupo muscular que está débil o de la característica de este músculo que tiene deficiencia, pues yo puedo desarrollar ya los niveles adecuados para poner en 1 o en 2 o en 3 o en 4, de acuerdo a cómo me encuentre los valores de este paciente, ¿sí? Ya sea que un paciente que esté en 1 y 2 por inmovilización, que esté atrófico el músculo, o que esté en 3 y 4 por alguna patología. Entonces, de acuerdo a esto, tengo que ver cuántas veces voy a repetir el ejercicio, cuántas veces voy a, o qué peso le voy a poner, la resistencia de mi paciente. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta un valor por encima de lo normal. Para poder entonces yo desarrollar así una musculación adecuada, tengo que tener en cuenta un término que se llama resistencia máxima, donde me dice que la resistencia máxima puede valorarse colocando la resistencia siempre a la misma distancia respecto a la articulación y también con el mismo ángulo de incidencia, de manera que podemos repetirlo otras veces. Esto quiere decir que es la cantidad de peso que va a levantar mi paciente en la misma distancia, con el mismo peso, con la misma velocidad y con la misma fuerza, y que se va a repetir no solo una, sino varias ocasiones, ya sean otras 3 o 4 veces. Entonces, pero para esto yo tengo dos términos importantes que se llama resistencia máxima estática y resistencia máxima dinámica, donde me dice que la resistencia máxima estática es el valor máximo que pone la contracción de un músculo. En este caso tenemos esta imagen, la contracción de un músculo que va a llevar a cabo durante 1 segundo, pero en varias repeticiones. ¿Quiere decir esto? El levantamiento de peso, el levantamiento de una pesa. Vas a levantar la pesa de 3 a 4 repeticiones durante 1 segundo, pero con las mismas características del inicio. Quiere decir que si yo levanto una pesa de 3 kilos y la levanté con una velocidad y una cadencia al mismo tiempo, y la segunda repetición un poco más baja y la tercera repetición un poco más lenta y con más dificultad, esa no es mi resistencia máxima. Entonces tengo que bajarle a esto. ¿Qué pasa? Muchos de los fisicoculturistas, muchos de los rehabilitadores, muchas de las personas que se dedican a crear musculación caen en este problema, en el cual no miden la resistencia máxima del paciente y lo ponen a trabajar con cierto peso que creemos que es el adecuado. Pero tomamos en cuenta que el paciente lleva 3 o 4 meses y no ha desarrollado una musculación o no ha desarrollado ninguna fuerza. Es precisamente porque nosotros deterioramos la capacidad del músculo, no la aumentamos, sino la deterioramos. Es muy importante llevar una evolución acerca de esto. Entonces, de ahí nos brincamos a la resistencia máxima dinámica, donde la resistencia máxima dinámica me dice que es el valor máximo que se opone una o varias contracciones musculares de forma dinámica. Por ejemplo, cuando estamos hablando con la velocidad, con el ritmo, la cadencia, la amplitud de movimiento, dados y reproducibles, como al lanzar un balón, en este caso un balón de básquetbol o de baloncesto. ¿Cuántas veces lo voy a lanzar con la misma cadencia, con la misma velocidad y con la misma dinámica? Sí, unimos las dos, tanto resistencia máxima estática como resistencia máxima dinámica, para poder nosotros así tener uno de los valores donde yo voy a realizar. Resulta que si yo tengo un paciente con una resistencia máxima estática, pues el ejercicio que yo le puedo recomendar o que le vaya a recomendar mejor, que le va a ir mejor en la escala 1 y 2 de Daniels, pues puedo poner un ejercicio isométrico. Eso no quiere decir que no puedo meter un ejercicio isométrico en otro tipo de escalas, pero es donde es más adecuada porque, como les había comentado, el arco de movimiento no es completo, al menos que elimines la gravedad. En la parte de la fuerza o la resistencia dinámica, estamos hablando que los ejercicios que puedo yo desarrollar con este paciente son los isotónicos o los isokinéticos, donde los isotónicos pueden ser en relación a la velocidad, donde hay una fuerza máxima y esta fuerza máxima me lleva a alta velocidad o baja velocidad, donde hay una fuerza rápida y esta fuerza rápida me lleva a movimientos cíclicos, o donde hay una fuerza explosiva,
donde esta fuerza explosiva me lleva a movimientos acíclicos. Y nos vamos hacia la otra parte con la relajación de tiempo y ejecución, que es la fuerza de resistencia. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta estos aspectos, una fuerza máxima, una fuerza rápida, una fuerza explosiva, para que yo pueda entonces desarrollar un buen plan de tratamiento y tener como resultado una gran capacidad de aumento de la musculación o aumento de la fuerza. Entonces, para esto, ya una vez que tomé en cuenta los factores previos, pues me tengo que ir al principio de sobrecarga, donde el principio de sobrecarga me dice que si queremos que un músculo gane fuerza, debemos actuar para que trabaje en sobrecarga. Esto quiere decir, es una constante, resistencias superiores a normales, donde la resistencia mínima será el 30% de la máxima, por debajo no se gana fuerza. ¿Qué quiere decir? Para ganar fuerza, un músculo tiene que trabajar a una resistencia elevada y con pocas repeticiones, ¿sí? Entonces, si tú quieres tener mucha fuerza, mete el 30% de tu peso corporal, ¿sí? Pero pocas repeticiones. Si tú quieres hacer músculo o musculación, aquí es al contrario. Si tú quieres tener una resistencia, vas a meter poco peso, que sería del 1 al 10%, y muchas repeticiones. Estas son características importantes. Juega un papel fundamental el principio de sobrecarga. Vuelvo a repetirlo. El principio de sobrecarga está en 2, donde me habla que hay una resistencia máxima. Para ganar fuerza necesito mucho peso y pocas repeticiones, ¿sí? Y para ganar resistencia necesito poco peso y muchas repeticiones. Esto quiere decir, pues vamos a poner un ejemplo, las personas que hacen carrera, velocidad, los velocistas tienen fuerza y es una fuerza que va a llegar a 100 metros planos, 200 metros planos, donde necesitan una capacidad de resistencia rápida, mientras que los velocistas que se dedican a maratón, ellos es diferente debido a las características. Pues, ¿cuáles características? Van a generar una resistencia pequeña porque el músculo tiene que dar la resistencia a los kilómetros que van a recorrer. Hay una diferencia, 200 metros planos a un maratón, por ejemplo. Y aquí es donde está dado esto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer en cuenta. Un albañil tiene la resistencia física, ¿sí? Desarrolló fuerza y desarrolló resistencia. ¿Por qué? Porque son repeticiones, en ocasiones aumenta el peso, en ocasiones baja el peso, pero siempre está constante el ejercicio. Por ejemplo, entonces, sea efectiva la carga mínima, que debe de partir del 10% del peso corporal, si el daño es mínimo y se dará en kilogramos. Pero si está afectado el paciente, si no vamos a trabajar con 1%. Entonces, debemos de tomar en cuenta este dato es muy importante, donde para comenzar con la resistencia de mi paciente, voy a empezar con el 1% de su peso corporal. Cuando mi paciente domine la resistencia máxima estática y la resistencia máxima dinámica, ese 1%, yo voy a ir subiendo de forma paulatina hasta llegar al 10% de su peso corporal, tomando así que del 1 al 10% yo ya gané resistencia y gané fuerza muscular. Ya se va a ver visible, ya va a ser visible la evolución del paciente. Entonces, ¿cuántas repeticiones voy a colocar? Pues resulta que si yo estoy trabajando con el 1% del peso corporal de mi paciente, voy a poner 12 repeticiones. Pero si yo estoy trabajando con el 10% de mi paciente, del peso corporal, entonces voy a tener que poner menos repeticiones, de 5 a 6 repeticiones o hasta 8 repeticiones. Es importante tomar en cuenta esto, pero sobre todo es de gran importancia trabajar con la resistencia máxima de mi paciente, con la resistencia máxima dinámica o la resistencia máxima estática de mi paciente, para que yo pueda entonces así desarrollar una buena musculación. En el primer caso, no activar el metabolismo,
a los límites que produzca una verdadera hipertrofia y, en segundo, producir una fatiga muscular y a la larga desarrollar una atrofia refleja. Por ejemplo, por último, la sesión se aconseja para que cada ejercicio sea efectivo que nunca se debe de hacer más de 5 sesiones por cada aparato. Llegamos a caer en problemas en los cuales el paciente, en la cual el paciente llega a tener diferentes características, estas características que no me llevan a un buen desarrollo de la musculación, debido a que no estoy cumpliendo con las repeticiones, no estoy cumpliendo con las características de mi paciente y me lo llevo a fatiga. Esta fatiga que a lo largo me va a crear atrofias, me va a crear contracturas, me va a crear rupturas de los músculos y aquí es donde el paciente pues tiene problemas. Es importante que a pesar de que en los diferentes rubros o en las diferentes actividades de la vida diaria nosotros tengamos como objetivo la musculación, si no entiendo estos datos fundamentales, en algún día voy a tener algún problema. Muchos de los pacientes que se dedican al fisicoculturismo, he tenido varios pacientes que llegan con problemas, con atrofias, con distrofias, que llegan con problemas de contracturas, de rupturas musculares, que llegan con anquilosis debido a que no están cumpliendo los principios básicos de nosotros poderlo hacer. Entonces, ya una vez que cumplí con los principios, ahora voy con el principio de resistencia progresiva. Resulta que mi paciente ya comenzó a mejorar, ya fui del 1% al 10% y hasta el 20% de su capacidad de su resistencia máxima, y entonces se dice que yo tengo que valorar a mi paciente de cada 4 o 5 días para ver el volumen muscular y la capacidad de fuerza del músculo, para ver si lo dejo ahí o cambio de peso. Esto no se hace, esto dice, tú vele cambiando conforme vais haciéndolo, pero resulta que no estoy cumpliendo con la cadencia, el paciente comienza a fallar, en la séptima repetición ya no lo puede levantar y lo dejo de esa forma. Pues seguramente mi paciente va a terminar con patologías, estas patologías que me van a ocasionar problemas y no van a poder, no va a poder tener una buena evolución, para que tenga el desarrollo de la musculación alcanzado. Entonces, ya vi mi principio de sobrecarga, ya vi mi principio de resistencia máxima, ahora voy a poner un principio de orden de los ejercicios, porque no puedo trabajar el mismo grupo muscular 2 veces seguidas, que es lo que yo he visto que hacen una, descansan y lo vuelven a hacer. Eso es inadecuado, eso es completamente inadecuado. Yo tengo que trabajar un aparato, después otro aparato, después otro aparato, para poder tener así un principio de orden de los ejercicios, debido a que si yo trabajo el mismo músculo, las mismas repeticiones o el mismo grupo muscular, voy a tener como resultado lesiones. Cuando un grupo muscular entrena más de 2 veces, seguramente va a crecer masa muscular expensa o va a tener diferentes características, ¿sí? Entonces, debo de no tener caer en esta situación. Y por último, el principio de periodicidad. El principio de periodicidad, donde me dice que debo de respetar el periodo de tonificación del músculo, como está pautado el programa. Como yo se lo voy a desarrollar a mi paciente, como yo se lo voy a desarrollar como entrenador físico a la persona con la que estoy, es importante que mi paciente respete estos principios, donde el tiempo, el orden de los movimientos, la característica de los movimientos, la forma de hacerlo, mecánicos, me ayuden. Entonces, ya una vez que yo lleve a cabo, pues tengo que calcular mi resistencia máxima. ¿Cómo lo puedo hacer? De manera subjetiva, como les dije, con una pesa. Lo puedo hacer también con un dinamómetro que se lleva a cabo ya por sí solos, con cargas directas, o por ejercicios isotónicos. De esta manera yo puedo calcular la resistencia máxima y poder así desarrollar
un buen trabajo en donde mínimo en 2 semanas o 3 semanas, con un año máximo de evolución, el paciente tenga una ganancia de fuerza, una ganancia de musculación, una ganancia de resistencia. Si yo veo que al cabo de 2 semanas no ha mejorado mi paciente, tengo que repetir todo para poderlo estudiar, o en su caso, mandar a hacer un estudio electrofisiológico para ver si no hay alguna lesión en 2 aspectos. Entonces, ¿cuáles son los puntos adecuados de entrenamiento? Aumentar la resistencia, que tiene que ser progresiva. Respetar los tiempos de reposo entre serie y serie, porque también luego no los respetan, ¿sí? Ya una vez que respetaste los tiempos de musculación, es importante que cuando el músculo esté afectado por una enfermedad grave, tonificarlo de manera adecuada. Bueno, también es importante que los mezclemos con ejercicios proprioceptivos, ya que los ejercicios proprioceptivos nos van a ayudar a estimular el sistema nervioso, y donde debemos de incluir programas de tonificación y también estiramientos posteriores al ejercicio, ¿sí? Ya que yo quiero crear algo que se llama hipertrofia muscular transversa o hipertrofia sarcoplasmática, ¿sí? En las cuales cada una de ellas tienen diferentes funciones, estas diferentes funciones o diferentes características, donde si quiero crear hipertrofia o hiperplasia, porque hay una gran diferencia, donde la hipertrofia crece y donde la hiperplasia aumenta el número de células, y después así darle el tamaño que yo quiera, ya sea las series, la longitud del músculo, todo me va a llevar a mejorar. Como aquí dice, hiperplasia, aumenta las fibras musculares y aumenta el número de fibras, ¿sí? Entonces, es de gran importancia, ya que cuando yo creo hiperplasia, estoy estimulando, como dice por ahí el doctor Rickett, dijo más bien, cuando hay hiperplasia verdadera, estoy creando que mi músculo no se lesione y no tenga lesiones más adelante, como muchas de las veces pasa. Entonces, cuando quiero emplear el método para ganar fuerza o resistencia, debes de tener en cuenta, si se hacen trabajos para ganar fuerza muscular, va a aumentar el volumen de las fibras del tipo 2 y la transición va a ser derivada a las fibras del tipo 2A. Si se hace en trabajo para ganar resistencia, aumentar más el volumen de las fibras 1 a las fibras 2 y aumentar las mitocondrias en número de red. Es importante que el segundo, que es la hiperplasia, me va a ayudar aparte para poder quemar suficiente grasa. A nivel neurológico, ¿qué pasa? Pues a nivel neurológico voy a poder estimular, así como les había dicho, todas las fibras. Por eso se les manda un poco de ejercicios proprioceptivos, y ya sea el periodo neurogénico, que es la ganancia de fuerza sin hipertrofia, y el periodo miogénico, que es la ganancia de fuerza debido a la hipertrofia. Lo más adecuado es la ganancia de fuerza con periodo sin la hipertrofia. Tengo que tener una coordinación del músculo, una coordinación intramuscular y un nivel bioquímico adecuado para evitar generar más ácido láctico, que ese ácido láctico. Entonces, tiene que decir que el paciente tiene que aprender a respirar entre ejercicio para evitar que ese ácido láctico pues se quede en el intersticio muscular, creando contracturas y creando ruptura. Lo más adecuado entonces es un ejercicio aeróbico. Dentro de estos factores mecánicos que puedo yo tener y que les dije que es importante después de un sistema de musculación, es de gran importancia el estiramiento muscular, porque ya el estiramiento muscular me va a ayudar a que la articulación quede siempre íntegra, la cápsula quede íntegra, los ligamentos queden íntegros y la tensión entre tendino muscular sea la adecuada. Muchas de las veces, cuando desde los pacientes en rehabilitación como los pacientes en el fisicoculturismo, pierden esa capacidad porque se concentran a generar fuerza y el músculo es acortado, lo único que tienen es ese punto. Bueno, entonces tomamos en cuenta y siempre recordar que si yo quiero llegar a cabo con la musculación de mi paciente y la fuerza muscular, tengo que llevar a cabo estos factores, ¿sí? Entonces, por mi parte, el día de hoy es todo. Es un tema mucho más amplio, es un tema mucho más grande, pero quise compartírselos para que puedan interesarse, que son parte de los cursos que impartimos aquí en el instituto. Y esto lo van a aprender de mejor forma en la clase de rehabilitación física, ya sea rehabilitación física o rehabilitación física para médicos. Adelante, gracias.